tenemos que ver, hay dos tipos de células. Una es por regeneración y otra es por sustitución. La curación por regeneración tiene condiciones igual a la curación por sustitución. ¿Cuáles son esas condiciones de la curación por regeneración, para que entiendan el concepto? Que se realiza en aquellos tejidos cuyas células tienen células maduras o células parenquimatosas, tienen capacidad de división. Estoy hablando de los tejidos lábiles y los tejidos estables. Porque los permanentes, cuyas células parenquimatosas o maduras no tienen capacidad de división cuando son maduras, entonces no se dividen, ¿no es cierto? Esas células, como las células cardíacas, como las células del músculo estriado, cuando ya han madurado no tienen capacidad de división, porque escapan al control del crecimiento y división celular. Esas, por ejemplo, nunca se van a curar por regeneración. Solo las lábiles y las estables curan por regeneración. Una de las condiciones entonces son en células lábiles y en células estables se hace, o en tejidos lábiles y en tejidos estables se presenta la curación por regeneración. Otra condición es que el tejido de sostén tiene que estar indemne, o sea, sano. Voy a explicar cómo es la curación por regeneración en tejido epitelial, que es una célula, que es tejido lábil, ¿no es cierto? Las células epiteliales, el tejido epitelial. Esta es la membrana basal y estas son las células epiteliales. Vamos a hacer un epitelio cilíndrico simple o ciliado, si ustedes quieren, simple. Aquí ha habido una lesión, una abrasión de las células epiteliales. Hemos dejado células epiteliales en los márgenes de esta lesión. ¿Sí? La membrana basal está intacta. ¿Sí? Ese es el tejido de sostén. Tiene que estar intacto. Entonces, ¿qué pasa con estas células? Se estimulan por los factores de crecimiento, ¿no es cierto? Se estimulan porque son células maduras con capacidad de división. Entonces, se estimulan y se dividen. Y van aproximándose así de los dos márgenes, se van aproximando hasta completar toda la hilera de células epiteliales. Eso es cuando hablamos de las células epiteliales simples. ¿Qué pasa con el tejido epitelial estratificado? El tejido epitelial estratificado tiene una capa basal, que son las células más inmaduras, las que tienen la capacidad de dividirse, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un epitelio estratificado, que aquí ha habido una lesión, que se ha eliminado, no eran buenas, entonces igual hay estimulación de estas células epiteliales, y hablamos primero de las células basales, porque las células basales son las inmaduras que se dividen y después estas van a ir, ¿cierto?, madurando. Pero primero la membrana basal tiene que estar intacta. Y las células basales de ese epitelio estratificado se estimulan y se dividen. Y al dividirse van de los extremos, forman la primera capa. Después, estas células son basales, las inmaduras, las que siempre se están dividiendo. Estas se siguen dividiendo y la más madura va a ir brincando al estrato inmediatamente superior. Se van a convertir en células de la capa espinosa, después de la capa granulosa, la lúcida y la córnea. Van a madurar. Y de esa manera se curan los tejidos epiteliales estratificados. Pero la condición es que tiene que estar la membrana basal íntegra. ¿Sí? Sí. Vamos a los tejidos estables para que entiendan mejor. Estamos hablando del hígado. El hígado, el músculo liso, ¿no es cierto? Son las células estables, las que abandonan un tiempo el ciclo celular,
pero cuando son estimulados por factores de crecimiento, por sustancias, etcétera, etcétera, como el hepatocito, entonces se estimulan y entran al ciclo celular, los hepatocitos. Pero vamos a hablar de la regeneración en el caso de la hepatitis. Mira, cuando yo digo hepatitis hay una reacción inflamatoria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Estamos siendo hepatitis viral. Eso significa que los hepatocitos algunos hepatocitos están infectados por los virus. Entonces, esas células, esos hepatocitos, son degenerados, anormales, ¿no es cierto? Entonces, mueren y después con la reacción inflamatoria, todo aquello que no sirve tiene que ser eliminado, ¿no es cierto? Tienen que saber el concepto de lo que es inflamación. Entonces, ahí tenemos que hay reacción inflamatoria y todas aquellas células hepáticas contaminadas con los virus son eliminados. Aquellos hepatocitos que no están contaminados con los virus, esos se estimulan. Vuelven al ciclo celular y se dividen en dos. Están reemplazando a los hepatocitos que han sido eliminados. ¿No es cierto? Las células macrotisulares deben contribuir. Unos hacen división mitótica, una división mitótica simétrica, generalmente los maduros hacen división mitótica simétrica, y la célula madre tisular hace división mitótica simétrica, ¿no es cierto? Una se queda en el ciclo celular como célula madre, y la otra es la que sale como para convertirse en hepatocitos. ¿Sí? Esa es la regeneración o la curación por regeneración. Pero la condición es que su tejido de sostén tiene que estar intacto. ¿Y cuál es el tejido de sostén pues, de todos los tejidos que hacen órganos? Es tejido fibroconectivo vascularizado. Ese es el tejido de sostén. Cuando nosotros hablamos de las membranas basales, estamos hablando de las fibras colágenas tipo 4, tipo 6, que son lineales. Por eso forman las membranas basales, ¿no es cierto?, que van a sostener a las células epiteliales, a las células endoteliales. Pero cuando estamos hablando del hígado, cuando estamos hablando del tejido muscular, ¿cuál es el tejido de sostén? El tejido de sostén es tejido fibroconectivo vascularizado. En este tejido fibroconectivo vascularizado, donde descansan todas las células, está formada por fibras colágenas, primero tipo 3, tipo 1, que es la colágenas tipo 3, tipo 1. Entonces, eso tiene que estar intacto para que pueda el hígado curar por regeneración. Vamos al otro tipo de curación por sustitución. En la curación por sustitución, una condición inecuánime es que tienen que ser en tejidos cuyas células maduras no se dividen nunca más. Corazón. O puede ser que en el tejido hepático se haya destrozado el tejido de sostén. O en el mismo tejido epitelial se haya destrozado. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Es importante para que se cure por regeneración la membrana basal o el tejido fibroconectivo vascularizado. Si se ha destruido el tejido fibroconectivo vascularizado y el hígado y los hepatocitos también se han destrozado, voy a ver en qué tipo de alteraciones pasa esto. En abscesos hepáticos. ¿Qué es un absceso? Es una necrosis colicoactiva, ¿no es cierto? Eso es un absceso, hemos visto eso. Y esa necrosis colicoactiva tiene que estar completamente rodeado y aislado del medio externo, dentro de los tejidos, en los tejidos internos, ¿no es cierto? Es un absceso. Y cuando nosotros hacemos el estudio histopatológico del absceso, ¿qué tenemos? Pues detrito, todo destruido. El tejido fibroconectivo vascularizado destruido por enzimas, las células, los hepatocitos destruidos por enzimas. Miren cómo se ha destruido el tejido de esos.
Y cuando está destruido el tejido de sostén, los hepatocitos no van a curar, no son viables, porque no hay tejido de sostén. En este caso, ¿qué va a haber? Va a haber curación por sustitución. ¿Qué vamos a tener ahí? Va a haber una gran estimulación de los fibroblastos que se encuentran alrededor del tejido que está rodeado de este absceso. Esos son los que van a sentir una estimulación y se van a proliferar y van a invadir. Primero, por reacción inflamatoria se va a eliminar el tejido necrótico, siempre, ¿no es cierto? Por reacción inflamatoria. Esa es la reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria tiene una finalidad. La finalidad es de eliminar todo lo que no es bueno. Tejidos necróticos, microorganismos que invaden los tejidos, todo eso. En los otros grupos he explicado muy bien esto. Con este grupo no puedo porque tienen que ir a dar el examen y tienen que salir a las 11:30, son las 11:10, pero no puedo dejar de hablar procesos separativos. Traten de conseguir las grabaciones de los otros grupos. Entonces, cuando hay este tipo de necrosis, de absceso hepático, el tejido de sostén se destruye. Entonces, el tejido adyacente normal, ¿cómo va a reaccionar? Una reacción inflamatoria para eliminar ese tejido necrótico, ¿no es cierto? Y luego de que se elimine, ¿qué va a pasar? Se va a quedar un hueco, se van a estimular los hepatocitos para sustituir eso, ¿no? Porque hemos hecho una condición sine qua non para curar por regeneración, es que el tejido de sostén ahora está destruido. En ese caso, ¿cómo vamos a curar? Por sustitución. Eso quiere decir que los fibroblastos que se encuentran en los márgenes normales del tejido se van a estimular, van a proliferar y van a migrar a ese foco que tiene que curar. Y estos fibroblastos tienen que sintetizar fibras colágenas tipo 3. Entonces van a ir formando fibras colágenas tipo 3. ¿Qué estamos construyendo? Un tejido fibroso. Fibras colágenas. Primero se forma el tejido de granulación, que es un tejido conjuntival altamente especializado, el tejido de granulación. Pero este tejido de granulación dura pocos días, 3, 4 días, 5 días. Y ese tejido de granulación con el tiempo va a ser sustituido por otro tipo de tejido conjuntival especializado, que es la fibrosis, el tejido fibrótico, la cicatriz. ¿Quiénes son los que forman estos? Los fibroblastos. ¿No es cierto? Que son los que sintetizan fibras colágenas. Todas las fibras colágenas sintetizan los fibroblastos. La membrana basal, el tejido fibroconectivo, etc. Por eso es que los fibroblastos invaden al foco donde se está eliminando el tejido necrótico y tienen que rellenar con fibras colágenas. Primero son fibras colágenas tipo 3, que después maduran y se convierten en fibras colágenas tipo 4. Si nosotros vemos este foco en un mes, son puras fibras colágenas. El tejido de granulación ha sido reemplazada por un tejido fibroso. Porque ¿qué es el tejido de granulación? El tejido de granulación son puros vasos sanguíneos recién formados. Puros vasos. Y estos vasos sanguíneos poco a poco van desapareciendo porque las fibras colágenas las van estrangulando. Entran en necrosis química y después son fagocitados y son eliminados. Y se va a quedar ese hueco, no, son reemplazados por fibras colágenas. Fibras colágenas tipo 3. Si nosotros los vemos en un mes, este foco donde había puros vasos sanguíneos, ahora hay puras fibras colágenas. Tejido fibrótico, hemos reemplazado de hepatocitos por tejido fibrótico. Estamos frente a una fibrosis, que en la piel se llama cicatriz, pero en los órganos internos se llama fibrosis. Pero de inicio son fibras colágenas tipo 3, que después son sustituidas por fibras colágenas tipo 4, que son las
más fuertes. Y así podemos ver lo que es curación por sustitución, fibrosis en órganos internos y cicatriz en piel. ¿Sí? Ahora hay curación por primera infección y hay curación por segunda infección. ¿Cuándo se presentan las curaciones por primera infección? Cuando una herida quirúrgica, por ejemplo, ha sido infectada. Porque las heridas quirúrgicas generalmente son aproximadas por las suturas, ¿no es cierto? Son aproximadas y existen pequeños espacios entre un ojo y otro. Pero ahí la curación puede pasar por primera intención. Por primera intención vamos a tener una cicatriz cursilinea, porque los bordes están muy próximos. Pero si esa herida se contamina, se infecta todo eso, entonces va a haber tejido destruido y los bordes de la herida se van a ampliar, se van a alejar, porque todo eso se ha destruido, ¿no es cierto? Por la contaminación, por la pus, por la infección. Entonces todo ese tejido es eliminado por la reacción inflamatoria, pero los bordes están alejados. Y ahí tienen que ver mucho la proliferación, la mayor cantidad de los miofibroblastos. Entonces, en ese foco están apareciendo muchos miofibroblastos. ¿Cuál es la característica del miofibroblasto? El fibroblasto es un fibroblasto que tiene miosina en su citoesqueleto. Y esta miosina está muy ligada a su integrina que permite que se una este miofibroblasto a su tejido de sostén. Las integrinas son moléculas de unión, igual que la fibrolectina. Esta miosina se pone en contacto con las integrinas y la integrina va a permitir que esta célula esté bien unida a su tejido de sostén, ¿sí? A las fibras colágenas. Entonces, cuando es estimulada, la miosina se va a contraer. Esos son los miofibroblastos. Cualquier cantidad de miofibroblastos que se contraen tratando de acercar los bordes de la herida. Pero no logran, porque están muy alejados. Igual tienen que cicatrizar. Y la cicatriz es contraída. Entonces, cuando ustedes vean una cicatriz contraída, esta ha sido una curación por segunda intención. Porque la curación por primera intención, la cicatriz no es contraída. Solo en la de segunda intención es contraída. Y por la presencia de gran cantidad de miofibroblastos que tienen estas características. ¿Sí? ¿Qué más? Eso sería con relación. Que he hablado con todos los grupos. Claro que con los otros grupos hemos hecho un análisis de reacción inflamatoria aguda, reacción inflamatoria crónica, porque en la reacción inflamatoria crónica hay gran destrucción tisular. Hay gran destrucción tisular. Y en esa gran destrucción tisular hay angiogénesis. Lo que les estoy hablando, por ejemplo, la formación de nuevos vasos sanguíneos para el tejido de granulación. Porque ¿cómo aparece el tejido de granulación? Aparece con la estimulación de los vasos sanguíneos por la angiogénesis. Se produce la angiogénesis para que haya nuevos vasos sanguíneos, para que aparezcan los nuevos vasos sanguíneos en este foco de la herida. Esta angiogénesis, ¿qué quiere decir? Que se forman nuevas yemas vasculares a partir de los vasos sanguíneos existentes en el tejido normal adyacente. Y para que estos vasos sanguíneos puedan formar nuevas yemas vasculares, tienen que ocurrir muchas cosas. Tienen que estimularse ciertas sustancias como el óxido nítrico, tienen que estimularse los factores de crecimiento, de endotelio vascular, tiene que haber señales
¿Para qué? Para que los vasos sanguíneos puedan dilatarse, puedan aumentar su permeabilidad y para que haya una destrucción de la membrana basal, porque hay unas sustancias, unas células que se llaman metaboloproteínas, que son las que van a ir a moldear los tejidos, a remodelar los tejidos. Estas son las que van a abrir los conductos vasculares, rompen la membrana basal del vaso sanguíneo que va a dar origen al nuevo vaso sanguíneo, y ahí vamos a ver que está dilatada, aumentada. Es importantísimo esto. Si no está vasodilatado y aumentada la permeabilidad vascular de este vaso, no va a dar origen a otro conducto vascular. Y hay una señal que permite que la célula endotelial que está en la punta, así, se rompa la membrana basal. Tenemos aquí este conducto aquí, pero este conducto no está endotelizado. Hasta aquí llega el conducto. Y esta célula endotelial que se encuentra ahí es célula endotelial de punta. Ahí estamos de punta, aquí está el conducto. Se estimula, se divide en dos. Y hay una señal que le permite que se ha dividido en dos, ¿no es cierto? La que está más afuera se convierte en célula de punta y la otra se queda como tal, célula de tallo. Migra la célula de punta. Hay una señal que permite eso. Entonces, esa señal es la que determina quién es célula endotelial de punta y quién de tallo. Si eso ocurre, este conducto va a ser normal, no va a ser aberrante, desorganizado. Porque si no hay esa señal, los conductos vasculares nuevos son aberrantes, desorganizados, etc. Entonces así se forman los nuevos vasos sanguíneos. Y gracias a eso, estos nuevos vasos sanguíneos van a poblar todo lo que es el espacio entre los bordes de resección, por ejemplo, en las heridas quirúrgicas. Porque siempre hay una línea donde tienen que ir rellenando. Primero rellenan con este tejido de granulación, que es lleno de vasos sanguíneos, edematizado, vasos inmaduros, no hay fibras colágenas el primer día, el segundo día, y poco a poco, los fibroblastos también van a migrar a ese foco. Y si migran, van a ir sintetizando fibras colágenas. Estas fibras colágenas, que son tipo 3, van a ir estimulando estos vasos. El tejido de granulación más o menos hasta el quinto día, después desaparece. ¿Por qué? Porque las fibras colágenas las estrangulan, las meten en la necrosis isquémica y son eliminados. Y solamente hay fibras colágenas tipo 3. Se está preparando el tejido fibroso. Estamos reemplazando el tejido de granulación por tejido fibroso conectivo. Así es como se ocurre. Entonces hay dos tipos de tejidos conjuntivales altamente especializados cuando hablamos de curación por sustitución. Primero es el tejido de granulación, después el tejido fibroso. Ustedes van a ir a estudiar cuáles son las características del tejido de granulación, que ya les he dado algunas. Y el tejido fibroso, ¿por qué no logra tener una fuerza contráctil como un tejido normal? La fuerza contráctil del tejido de las cicatrices llega a un 80% solamente. Y estamos hablando que es fibras colágenas tipo 1. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar porque sé que están pensando más en patología.